Así que ya estamos terminando esta hermosa carta de Primera de Juan. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar viendo del versículo 13 al 21. Y el título de este mensaje para esta mañana, la realidad de la vida eterna. Realidad de la vida eterna. Vamos a orar para comenzar. Padre, aquí estamos nuevamente, Señor, delante de ti, como siervos tuyos, Señor, dependiendo absolutamente de ti. Queremos entregar, Señor, nuestro ser a ti, Padre mío. Te pedimos que tú escudriñes nuestro corazón, nuestros pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que sea tu palabra, Señor, la que provoque el cambio que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, para poder ser mejores hijos tuyos. Que sea el aliento, el bálsamo que necesitamos en medio de la dificultad. Que sea la seguridad que también necesitamos en este mundo de incertidumbre. Que sea la luz que guíe nuestros pasos en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Y que sea la esperanza, Padre mío, para aquellos que aún no tienen esperanza. Y que nosotros seamos también parte de este proceso de muchos, Señor, que aún no te conocen. Que seamos también, en alguna medida, portadores de esta esperanza a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a todos quienes estén a nuestro alrededor. Padre mío, pido tu ayuda, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que pueda orar en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Incertidumbre, una palabra que yo creo que es un tanto frecuente en nuestra vida. En el contexto local, tal vez, la incertidumbre es lo que rodea al ser humano, al chileno, puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Incertidumbre frente a muchas cosas. De hecho, el hombre hoy en día vive en incertidumbre. Quiero que me acompañen, por favor, a Job, capítulo 14. Job 14. Job, capítulo 14, y el versículo 1. Que en alguna medida grafica, ¿cierto?, la vida del ser humano acá en la tierra. Job, capítulo 14, versículo 1. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cuánta gente hoy en día que su ánimo se levanta por la mañana sumamente temprano, trabaja, tiene una rutina y al final del día a veces está hastiado de la vida, de los sinsabores? El ser humano en general. No debiera de ser una característica de nosotros los creyentes. No debiera ser. Pero el mundo en general vive en incertidumbre. Miren, Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 23. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 23. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 23. Voy a leer el 22 también, por razón de contexto. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Miren, la incertidumbre en la vida del ser humano es algo normal. Todas las personas están en incertidumbre. Enfermedades, accidentes, inquietudes, preocupación, desempleo, deudas, enfermedad, un incendio, un accidente, miles de cosas que hace que el ser humano viva en una constante incertidumbre. Todos los días. Aunque la incertidumbre más grande no está en lo material, no está en el reino material, sino que está en el reino espiritual. Imagínense al ser humano que vive en incertidumbre, contrata seguros, seguro de vida, por si pasa algo, seguro para el vehículo,
seguro antirrobo, seguro para el celular, ahora también, porque es un bien preciado. El ser humano vive en incertidumbre, pero no tan solo tiene que ver con el reino, con esto material, sino que la incertidumbre más grande es la que tiene el ser humano en el reino espiritual. Y eso se grafica en una sola palabra, o en dos, mejor dicho: sin esperanza. Sin esperanza. Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, vivimos en un mundo de incertidumbre, pero tenemos esperanza. Y eso es lo que tiene que marcar, tiene que hacer una diferencia con los que no tienen esperanza. Aunque nosotros, siendo creyentes, viviendo en un reino espiritual, a veces nos dejamos y estamos inmersos, sumergidos y embobados tal vez con este reino material. Despertamos con preocupación y, como bien decía Eclesiastés, ni siquiera en la noche podemos dormir con las preocupaciones del día. El trabajo, qué es lo que tengo que hacer, como que qué tengo que pagar, tengo una cuenta que pagar, tengo algo atrasado. Me puedo enfermar. A lo mejor ni siquiera estoy enfermo, pero estoy pensando si es que tal vez me puedo enfermar. Seguro por si es que me enfermo. Seguro si es que tengo un accidente. ¿Se dan cuenta de la incertidumbre del mundo? Pero nosotros no, porque vivimos en un reino espiritual en donde debemos de vivir con esperanza. Con esperanza. Allá el título de esta predicación: la realidad de la vida eterna. Porque aunque yo tenga contratado miles de seguros, dice Santiago que la vida es como la neblina, aparece por la mañana y luego se va. ¿Cuántos de nuestros amigos, tal vez conocidos, de repente suena el teléfono? Recién sonó mi teléfono, me llamaba mi hermano. A esta hora dije, yo me asusté. Incertidumbre. ¿Se dan cuenta? Incertidumbre. ¿Por qué mejor no vivimos reposados y confiados en que esta vida eterna, tan maravillosa, ya la tenemos? Y que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que nos quite esta vida eterna, este tesoro tan grande, que no lo merecemos, pero lo tenemos. No debemos de vivir en incertidumbre. Es más, debemos de ayudar y animar a aquellos que sí están en incertidumbre y sin esperanza. Hoy en día lo popular está de moda. Lo espiritual se adecua a la necesidad de cada persona. ¿O no es así? Claro que sí. Evangelios livianos en donde si tú tienes una necesidad material te ofrecen prosperidad. Saca tu billetera y tus deudas se van a acabar. Vamos a orar por ti, tu ofrenda 100.000 y el Señor te va a regalar 500.000. Buen negocio, ¿no? Parece atractivo, pero eso es una falsa doctrina. Y era tanto por lo que luchaba el apóstol Juan en esta carta, falsos maestros que se habían introducido dentro de la iglesia. Lo popular está de moda, dije, ¿cierto? Lo espiritual se adecua a cada necesidad. Es el hombre hoy en día quien pone las condiciones. ¿O no es así? Es el hombre quien pone las condiciones. Sí, yo voy a la iglesia, pero estas son mis condiciones. Yo, Señor, yo te sirvo, pero estas son mis condiciones. O sea, vivimos en un mundo cristiano en donde el hombre es el sujeto de importancia y Dios pasa a un segundo plano. Cuando nuestras condiciones no debieran de existir, si realmente entendiéramos y conociéramos quién es Dios. Un Dios tan grande. ¿Quiénes somos nosotros para colocar condiciones? Pero aún así lo hacemos. Y el mundo en general lo hace. Y la iglesia también cae en este despropósito de una iglesia. Ya una vez escuchaba un eslogan de una iglesia. Una iglesia para tu necesidad. Para cada necesidad. No, no es así. Aquí hay una sola verdad absoluta en el mundo. Y déjenme decirles, sobre todo a los jóvenes hoy en día, que la verdad no es popular. La verdad hoy en día no es lo más popular. El mundo hoy vive en incertidumbre, pero también las verdades hoy en día están difuminadas. Ya no hay verdades absolutas, ¿se ha dado cuenta? Ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que ahora hay, como escuché el otro día, soy sexualmente volátil, una cosa así. O sea, un día despierto y soy hombre. Y el otro día, depende cómo esté, soy mujer. Qué terrible. Y en la televisión lo vi. Una niña, una pequeña de 14 años. 15 años. Qué tristeza más grande. La verdad no es popular. La iglesia no es popular.
traer a nuestros jóvenes a la iglesia no es popular. No es popular. Dios no es popular. La Biblia es la verdad absoluta. El Evangelio es el único camino al cielo. No hay otro. La palabra del Señor es la única verdad y no hay otra. Te guste o no te guste. Pongas tus condiciones o no las pongas. Y todo aquel que no cree irá al infierno. Y esa es la realidad. Y no hay otra verdad. Porque la verdad de Dios es una verdad absoluta. Cielo, infierno. Vida eterna, condenación eterna. Y no hay más. ¿Se dan cuenta que inclusive nosotros siendo creyentes también como que empezamos a difuminar la verdad y como a alivianarla? Juan, de hecho, escribió esta epístola para dar certeza de muchas cosas y sobre todo para que nosotros tuviésemos esta certeza de la vida eterna, de que si morimos hoy, ¿dónde vamos? Con el Señor. Ya tenemos la vida eterna, usted ya la tiene, ya no hay nada, absolutamente nada que nos quite la vida eterna. Miren, volvamos a 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 5. Y aquí tenemos la culminación de esta hermosa carta. Y creo que esto es el resumen de todo. Miren el versículo 12, 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué simple, ¿no? Qué claro. Así de simple. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Está muerto. Así de simple. Y ahí comenzamos con los versículos que vamos a analizar. El versículo 13, que es el resumen y el versículo clave de toda esta carta. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta, el apóstol Juan, el primer propósito de esta carta era para desenmascarar a los falsos maestros y los falsos convertidos. Ahora, si en el transcurso de estos estudios que hemos realizado con Francisco, más de alguno se ha ofendido, porque hoy, ¿no sé que el pastor me está cuestionando mi salvación? No es esa la intención. No es esa la intención de esta carta, sino que la intención de esta carta es que usted esté plenamente seguro de que es un hijo de Dios, porque no hay matices. Usted es o no es, o tiene la vida o no la tiene. Y la labor del predicador es no matizar la palabra de Dios, sino que recitarla tal cual y conducirlo hacia ella. Porque yo no puedo adornarla, porque estaría cayendo en un pecado tremendo contra Dios. Administramos la palabra de Dios con responsabilidad. Usted se ofenda o no se ofenda. Pero nosotros no estamos acá predispuestos, nos paramos para señalarlo con el dedo o predispuestos a ofenderlo. Siempre digo lo mismo y van a escuchar siempre lo mismo. Si usted se ofende, no me reclame a mí. Reclámele al autor de la palabra, que es Dios. Nosotros solamente tratamos de explicar y darle sentido a la palabra y la importancia que merece. Nada más que eso. El segundo propósito, hay un propósito pastoral también en esta carta, y es dar confianza y seguridad al creyente. Darle seguridad y confianza a usted. No es hacerlo dudar de su salvación, sino es que usted analice su vida y de acuerdo a este análisis que usted haga, diga, ¿soy o no soy? ¿Tengo o no tengo la vida eterna? Somos responsables de enseñar la palabra como el Espíritu Santo manda que tenemos que enseñarla. Y esta carta de 1 de Juan hace mucho énfasis en eso, en que usted analice su vida, en que se interiorice y reflexione en cuanto a sus acciones, y si es que están de acuerdo a un verdadero Hijo de Dios. La vida eterna. Miren, aquí hay un paralelismo con Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20.
Y tiene que ver con el propósito de estas dos cartas, de esta carta y este evangelio. Juan capítulo 20, dije, versículo 31. Este es el propósito de este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿cómo termina? Tengáis vida en su nombre. Mire, este es un paralelismo maravilloso porque Juan fue escrito ¿para qué? Para que las personas pudieran ser salvas. Salvas. Juan. Y el mismo autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe esta hermosa carta de Primera de Juan. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Vuelvo a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Yo lo vuelvo a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Se parece el lenguaje, no? Claro, si es el mismo escritor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, el Evangelio de Juan escrito para que pudieran ser salvos y la carta de Primera de Juan para que sepan que lo son. Por eso yo en el discipulado siempre recomiendo leer Primera de Juan para reforzar la salvación. Juan, un evangelio que está diseñado para evangelizar también. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es solo vivir para siempre con Dios en el cielo. No es solo eso. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros pensamos solo en eso? En el futuro. Pero la pregunta es, ¿ya tenemos la salvación? ¿Tenemos la vida eterna? ¿Ya está? Claro que sí. Por lo tanto, no se trata de solo una esperanza futura. No se trata de que me siento en el asiento, cruzo mis brazos y espero que se haga efectiva esta vida eterna futura, esta esperanza futura, sino que también se trata de una posesión actual. O sea que también tenemos que vivir de acuerdo a esto que tenemos, que es vida eterna. Juan capítulo 3. Vamos a leer rápidamente muchos versículos acá para darle esperanza y darle certeza de cuál es su condición y qué es lo que tiene. Miren, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Versículo 54 del mismo capítulo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10 y el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hay más poderoso que la mano de Dios? Nada, absolutamente nada. Y nosotros estamos acá, en la palma de la mano de este poderoso Dios. Y dice, nadie, absolutamente nadie, las arrebatará de mi mano. Hermano, si esto no te da esperanza, ¿qué más te puede dar esperanza? Que de la mano poderosa de Dios te guarda el Señor acá. La vida eterna la tienes. Y nada, absolutamente nada hay más poderoso que esta mano poderosa de Dios. Y Dios ya te dio la vida eterna, ya la tienes. Por lo tanto, no vivas en incertidumbre como el mundo. Porque tú sí tienes esperanza. Y volvamos a 1 Juan, pero el capítulo 3 y el versículo 15. 1 Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él.
un poquito, ¿cierto?, hablando de este juego en el sentido de que la salvación debe ser algo práctico. O sea, nuestra vida, nuestras acciones tienen que reflejar lo que nosotros somos. Claro que sí, seguimos pecando, ¿no? Sí. Seguimos luchando con este cuerpo mortal, con esta carne que a veces y con esta mente. Acá está todo el campo de batalla, en nuestra mente. Nuestra mente. Acá es donde se planifica todo lo malo. Por eso, nuestra mente tiene que ser llena de la mente de Cristo, que es su palabra. ¿Para qué? Para que nuestros miembros no sean llevados a pecar, porque todo comienza acá. Todo comienza acá. Claro que estamos incompletos. Claro que luchamos con el pecado. Claro que luchamos contra nosotros mismos. Claro que el principal obstáculo para servir al Señor somos nosotros mismos. Claro que sí, porque somos incompletos. Pero algún día seremos completos en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8. Y el versículo 23. Dice, hablando también en los versículos anteriores, es cierto que la tierra también gime, esperando la venida del Señor, esta redención de la creación también, pero también habla de nosotros. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo llegó a un punto cúlmine de su vida en donde él entendió que el sufrimiento físico con la lucha contra la carne era algo que a él no le beneficiaba, sino que más bien le beneficiaba estar con su Señor. O sea, para él, con propiedad, llegó a decir, para mí, vivo solamente por Cristo en este mundo de incertidumbre, pero para mí ciertamente la muerte resulta en ganancia. Cuando lleguemos a un punto en el que podamos decir con propiedad, si es que yo muero, realmente voy a estar mejor, con propiedad, con tranquilidad. Yo creo que va a ser un punto en donde nosotros hemos avanzado en nuestra madurez espiritual. Pero si somos sinceros, estamos anclados al mundo. ¿Quién de nosotros se quiere morir, se quiere ir con el Señor hoy? Es difícil decirlo, ¿no? Entonces si me voy, bueno, hoy día, hoy, no estoy preparado. Tengo una carpeta debajo del mueble donde está el seguro de vida, tengo que pasar solo mi señora ya sabe dónde está esa carpeta. Sabe perfectamente bien dónde está. ¿Pero se dan cuenta? Que estamos anclados a este mundo, dependemos de este mundo. Siendo que nosotros somos peregrinos en este mundo, estamos de paso nada más. Nada más. Filipenses capítulo 3 y el versículo 21. Filipenses capítulo 3 y el versículo 21. Voy a leer el 20 igual. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No sé si me sigue, ¿no? En la lectura. El cual transformará este cuerpo de humillación, mírenme, este cuerpo de humillación, con enfermedades, con achaques, con dolores, ¿cierto? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿A la gloria de quién? De Cristo. O sea, seremos semejantes a Él. Es lo que dice la palabra del Señor. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
En Él subsiste todo, en Cristo. Y en Cristo está depositada nuestra salvación, esta vida eterna. ¿Acaso esto no nos da seguridad? ¿Acaso esto no nos da ánimo para enfrentar la vida de una forma distinta? Porque si esto no nos da ánimo, porque si esto no calma la incertidumbre que tenemos nosotros también en nuestra vida, yo no sé qué puede darnos ánimo. Hoy me gané un premio en la lotería. Claro, te va a dar una satisfacción tal vez momentánea. Pero juntamente con el dinero, si no administras bien, tal vez te vas a alejar del Señor y a lo mejor te va a brindar solo más problemas. ¿Acaso la salvación, acaso la vida eterna no es suficiente para vivir una vida en paz? ¿Acaso hay algo más que el Señor tiene que darte? ¿Acaso la vida eterna no vale más que todos los tesoros acumulados de este mundo? Claro que sí. Claro que sí. O sea, si hay algo que tiene valor y que tú ya lo posees, se llama vida eterna. O sea, ya eres hiper millonario. El tesoro más grande que existe en la tierra, tú lo tienes. Y nada ni nadie te lo puede quitar. Porque está depositado en el ser que sustenta toda la creación. Él es Jesucristo. En Él subsisten todas las cosas. En su poder todo se mantiene en armonía. Miren, volvamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Recién leímos, ¿cierto?, el versículo 13. Versículo 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Acá está hablando, estos versículos hablan de la oración. ¿Cuándo Dios contesta la oración? La oración es el acceso a todos los recursos divinos a través de esta comunicación que tenemos con nuestro Dios. Tenemos acceso directo a Dios a través de la oración y desaprovechamos este hermoso recurso. Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios capítulo 3 y el versículo 12. Efesios capítulo 3 y el versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Con confianza. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está ahí. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Con valentía, con confianza, Él oye y responde. O sea, no me voy a introducir más en estos versículos por razones de tiempo, pero Dios responde la oración de sus hijos. Pero sí hay condiciones. Claro que hay condiciones. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15 y el versículo 7. Pregunta, ¿Dios responde la oración de los incrédulos? ¿De los no creyentes?
Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿O sí? Dios no tiene por qué responder la oración, las oraciones de los no creyentes. Pero a veces las responde. ¿Saben para qué? Para su propósito. Pero sí escucha a sus hijos. Y sí responde. Pero miren, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo lo que queréis. Y os será hecho. Insisto, que la Biblia es tan clara. Si el problema no es el texto que en el griego dice otra cosa, no, aquí es literal. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condicionante. Y ahí es donde el problema somos nosotros. Dice, permanecí, permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Acaso alguna vez, cuando el Señor en la tierra, en oración, pidió al Padre, siempre le respondió? ¿Sí? Porque Él siempre permaneció en Él y sus palabras permanecieron en Él. O sea, ¿cuál es el principal motivo y estorbo en nuestras oraciones? Nosotros, porque no permanecemos en Él y sus palabras no permanecen en nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor muestra de amor del creyente hacia Dios es la obediencia. Y si Dios no responde a nuestras oraciones, es porque nuestra vida no está de acorde a lo que somos. Dije anteriormente, debemos de acercarnos a Dios confiadamente, con valentía y con confianza, porque Él oye y responde. Pero ¿se acuerdan cuando ustedes eran niños y ustedes hacían alguna maldad o había algo pendiente con su papá? ¿Usted se acercaba confiadamente donde su papá y le pedía algo? No, porque sabía que había algo malo, había algo pendiente. Por eso no nos acercamos nosotros de esta forma, con valentía, con confianza, delante de Dios y pedimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están bien en nosotros, en nuestra vida. La meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos. ¿Lo digo de nuevo? La meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas. Aunque Dios es tan bueno que a veces satisface deseos de sus hijos, que no son necesidades. A veces nosotros como malos padres le satisfacemos los deseos a nuestros hijos, cosas que no son necesidad, ¿cierto? Dios también a veces nos hace un cariñito. Pero la meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas, sino alinear nuestras voluntades con los propósitos de Dios. Alinear nuestras voluntades, lo que nosotros queremos, con los propósitos de Dios. O sea, es distinto cuando nosotros oramos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y déjame decirte que muchas veces, la gran mayoría de las veces, nuestras oraciones a veces no se encaminan hacia la voluntad de Dios. Y hay algunos que dicen que Dios no responde. Yo creo que sí, siempre responde. Pero a veces la respuesta es no. Y nosotros seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo. Pero la respuesta ya fue no. No. Volvamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 13, que hay un pasaje que es muy controversial para algunos. Para mí no tanto, creo yo. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. El versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y aquí entramos en la controversia de cuál es el pecado de muerte.
¿Existe algún pecado que sea de muerte? Sí, tal pecado es de muerte. Pero analicemos el texto. ¿Qué dice? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora estamos hablando, dice, si alguno viera a quién, a su hermano. Ya, ahí echa por tierra inmediatamente la postura de que algunos dicen que es un no creyente. ¿Ya? Es súper simple, lo veo yo. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál será ese pecado de muerte? Les doy un ejemplo. Y ustedes me van a decir, Ananías y Zafira eran creyentes. ¿Contra quién pecaron? Específicamente con la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué les pasó? Murieron. Es más, cuando tomamos la cena del Señor, siempre leemos el mismo pasaje. ¿Qué dice? Que algunos abusaban de la cena del Señor y dice, y algunos por esto, algunos ya duermen. O sea, ese pecado les ocasionó la muerte. La muerte. ¿Quién determina si es un pecado de muerte o no? Dios. Dios. Y es súper simple. Hay pecados que siendo creyente me pueden llevar a la muerte física. En 1 Corintios, ya no me acuerdo el pasaje, un caso de inmoralidad. Dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero para que su alma sea salva. Capítulo 5, ¿es cierto? Capítulo 5, 1 Corintios 5. Gracias, hermano. Ahí tenemos un caso también. O sea, ¿hay pecados que nos pueden llevar a la muerte? Sí. ¿Específicamente hay uno? No. Se acabó la polémica. Entonces, lo práctico, mejor no pecar. Tratar de no pecar. ¿Ya? Y aquí es Dios el que quita la vida al que comete tal pecado. Versículo 18 de 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El poder del pecado no puede caracterizar a los creyentes. El pecado no puede estar dominando a un creyente. El creyente no puede estar esclavizado por el pecado. Y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en esta carta, el creyente puede caer en pecado, ¿sí? Pero no que se haga de ese pecado una práctica. ¿Y qué es una práctica? Algo que lo hace y se transforma en algo habitual. Si caes en pecado, ¿qué tienes que hacer? Levántate. Confiesa tu pecado delante de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos adelante. Y recuerda esto, el Espíritu Santo da convicción de pecado. Convicción de pecado. Para que tú te levantes y pidas perdón a Dios y sigas adelante. Satanás te va a hacer sentir culpable. Culpabilidad. Ese sentimiento lo da Satanás. ¿Para qué? Para que tú te sientas indigno de ser un hijo de Dios. Y ahí te va a tener por el suelo. Culpabilidad es muy distinto a convicción de pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais en tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos. O sea, antes eras esclavo del pecado, hoy eres siervo, esclavo de la justicia. Antes eras esclavo de Satanás,
ahora eres esclavo y siervo voluntario de Dios. ¿Ya? Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Que ya la tienes, pero dice la palabra que también tienes que ocuparte de tu salvación. O sea, mantenerte ocupado. ¿Ya? El capítulo 8 de Romanos también. Dije que debe haber una victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Dije que el poder del pecado no puede estar por sobre los creyentes. Dije que el creyente no puede estar esclavizado aún en el pecado. Y Dios también preservará a los suyos, los guardará. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te condenará? Si tu aval es Cristo, ¿quién te condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Tu angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, el peligro de muerte? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó, su nombre es Jesucristo. ¿Quién te condena? Nadie. Cristo murió por ti. Cristo pagó por ti. ¿Quién se atreve a reclamar algo que esté en saldo? Nadie, porque ya está todo pagado. Cristo pagó. ¿Quién se atreve? Nadie se atreve. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, porque todo recae en la figura de Cristo. Y Cristo es Dios. En Él subsisten todas las cosas. Jesucristo es todopoderoso. En Él descansa nuestra salvación. En Él descansa tu vida eterna, mi vida eterna. ¿Quién te condena? ¿Quién te hace dudar? ¿Quién te hace vivir en incertidumbre? Nadie, porque Cristo te salvó. Descansa. Nada, absolutamente nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ningún ser creado, nada. Nada. Volvamos a 1 Juan capítulo 5. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno.
Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Dijimos en las predicaciones anteriores que nuestra naturaleza es divina, porque es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Y es esta naturaleza que tenemos que reflejar en este mundo. Solo hay dos reinos, el de Satanás y el reino de Dios, un reino espiritual. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Por eso el mundo está como está. La política, la economía, la educación, el entretenimiento, la religión. Santiago capítulo 4, versículo 4. Miren, voy a leer, porque justo tiene que ver con muchas cosas de las que he dicho. Voy a leer del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta que la palabra del Señor es sumamente clara? Es sumamente clara. Y para terminar, volvamos a 1 Juan capítulo 5. Y esto es muy importante, que entendamos quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en él, verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios. 3 veces habla del verdadero. El verdadero Dios y la vida eterna. Miren que era maravilloso. Cristología. Subraya ese versículo, pues lo dice literal. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y la vida eterna. Porque la vida eterna que tú tienes, que yo tengo, recae y está guardada en Cristo, que es Dios. En un mundo siniestro, en un mundo repleto de incertidumbre, como dije al comienzo, tenemos la gloriosa seguridad basada en esta revelación divina que es la palabra del Señor. Tenemos la vida eterna, la tenemos, y está guardada en la mano poderosa de Dios, que nadie, absolutamente nadie, te la puede arrebatar. Si tú hoy día viniste con incertidumbre, viniste con miedos, debes dejarlos a un lado, porque eres un hijo de Dios. Tu naturaleza es divina. Y aún la muerte, ni aún la muerte, te va a separar del amor de este Dios tan maravilloso. Y mientras tanto, mientras este mundo tropieza, mientras este mundo camina sin rumbo, mientras este mundo está sumergido en tinieblas, aférrate con todas tus fuerzas a la hermosa palabra del Señor, porque es la única lámpara a tus pies que te va a conducir en este mundo sin que tú tropieces. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Oremos.